Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Eunice Macías Guzmán, maestra en Administración por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diplomado en Ingeniería Económica y Financiera en la Universidad La Salle de Morelia, ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Morelia, coordinadora de procesos estratégicos en la implementación del nuevo sistema de justicia en el Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, participante en proyectos de investigación en la Coordinación de Investigación Científica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, docente en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas en la Universidad Michoacana, coordinadora de maestrías de negocios en la UBAC. Universidad Vasco de Quiroga, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Tardes, perdón, ya. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con esta plática, con esta charla, que son algunos de los aspectos que les recomendamos considerar en el momento que empezamos a emprender. El emprender un negocio, voy a compartir la pantalla. El emprender un negocio siempre es un reto. Siempre estamos pensando en si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, qué hacemos. Una serie de dudas, de preguntas que nos hacemos y no siempre se responden de una manera rápida. El hecho de hablar sobre una imagen corporativa integral, hablamos de una amplia gama de factores que intervienen. Por ejemplo, aquí, perdón, una disculpa, voy a estar apagando de repente el micrófono, ando un poco resfriada y nada más para toser. Decimos, soy empresario, yo no soy corporativo. Yo apenas abrí mi negocio, es una cafetería en donde apenas voy iniciando, tengo sillas prestadas, mesas prestadas de plástico, pero ¿y a mí de qué me sirve que hablemos de una imagen corporativa? Cuando escuchamos imagen corporativa, nos imaginamos esos corporativos, esas oficinas donde son de cristal y todo es maravilloso y todos se sonríen y demás. Sin embargo, en el momento que nosotros iniciamos el negocio, lo mejor que podemos hacer es considerar, no tengo de otra más que arrancarlo. Es decir, no tengo de otra más que echarlo a andar y que funcione. Esa es una de las razones por las que hasta hace un par de años, la estadística de las MIPYMES decían que el 80% de las MIPYMES fracasan o se cierran al menos de 2 años.
Es decir, si yo emprendo ahorita, en 2 años lo más seguro es que mi estadística entre al INEGI y digan que mi pyme fue una de las que fracasó o que cooperó para esa estadística. Entonces ahí es cuando hablamos de toda la parte de la planeación. Lo que tenemos en México es unas ganas y un emprendimiento muy fuerte, muy grande. Tenemos ganas siempre de salir adelante. Sin embargo, nos falla algo que es la planeación. Cuando hablamos de planeación, hablamos de no nada más despertar y decir, pues ya hoy lo abro, ya que vaya como me vaya y ya en el camino voy viendo. Pues sí, digo, hay muchas cosas o muchas situaciones en las que así nos va a tocar. Sobre la marcha vamos a ir arreglando las cosas o no habíamos considerado ese factor, pero ojalá que sean las menos, porque para que nos permita tener esa planeación. Dice que debemos creer que nuestro pequeño emprendimiento está destinado para crecer, permanecer, para consolidarse y crecer. Por ejemplo, yo digo, tengo una cafetería, la acabo de abrir, y digo, oye, ¿por qué le va tan bien a las franquicias internacionales o las franquicias multinacionales? ¿Qué tienen de diferente? Y vamos a hablar de una franquicia de color verde, que no tengo nada en contra de ella para nada, simplemente la vamos a tomar como referencia. Pero hay un café, por ejemplo, en Uruapan hay un café delicioso, muy buen café, que muchas veces está mucho mejor y tiene mejor sabor que cualquier otra franquicia internacional. Entonces decimos, oye, ¿por qué si mi café es más bueno que el de la competencia, por qué no se me vende o por qué no vendo más? Bueno, ¿qué tiene que ver? Es la imagen, el mobiliario, la diversidad del menú, porque, por ejemplo, yo puedo vender 3 tipos de cafés y ya, pero si voy a otra de estas franquicias, no, hombre, tienen como 20,000 variedades de café y me confunden en el momento que quiero pedir uno. Pero fíjese que la cosa aquí es algo muy, muy sencillo. El hecho de que no nos tomemos en serio nuestro negocio, eso hace que el negocio se vea siempre como algo que estoy haciendo en mis ratos libres. Si yo voy, por ejemplo, a las 7 de la mañana y el anuncio del horario de servicio de esta cafetería franquiciada tiene el horario de 7 de la noche a 10 de la noche, perdón, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, yo voy a las 7 de la mañana y ya está abierto. Es decir, a las 7 ya está una persona atendiéndome, preguntándome de qué tamaño quiero el café, con qué saborizar, con qué tipo de leche, con qué tipo de azúcar, etcétera. Y si yo voy, por ejemplo, a mi cafetería, o yo digo que abro a las 9, por ejemplo, híjole, ¿qué crees? Hoy se me hizo un poquito tarde. Entonces no pasa nada, llego un poquito más tarde, pero llego 9:10, pero en lo que prendo la máquina, pues ya me voy a llevar otros 20 minutos o 15 minutos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de negocio que venden el mismo producto y con la misma calidad y a lo mejor un sabor diferente? El sabor no va a ser tan diferente como la certeza de yo saber que si llego a las 7 de la mañana, ya va a estar abierta la cafetería. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tomarme mi negocio en serio. Es decir, si yo dije que abro a las 9, tengo que abrir a las 9. A las 9 ya estar listo, con una sonrisa y con la cafetera prendida para ya poder dar un café. Entonces, muchas veces esas pequeñas cosas son las que nos ayudan a fortalecer nuestro negocio o a que nos tomemos en serio. Hay un proceso administrativo que ya todos lo vimos en la escuela, en la prepa o en la licenciatura, que habla sobre la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Cuando hablamos de planeación, precisamente es lo que les comentaba ahorita, tenemos que considerar el factor de... Denme un segundito, por favor. La planeación, debemos de considerar una planeación estratégica. Es decir, no nada más planear el día de hoy. Oye, ¿hoy qué tengo que hacer? O yo bueno, ese es un muy buen inicio. Antes de abrir el negocio incluso, oye, ¿sabes qué? No tengo ya pan, no tengo ya vasos térmicos para que se lleven el café. Entonces voy a empezar a planear mis actividades del día. Ese es un buen inicio. Pero todavía sería mucho más, mejor planeado si lo hacemos de una semana o si lo hacemos un mes. Podemos ir viendo sobre la marcha qué tipo de productos se nos venden más, qué tipo de servicios es el que más están dispuestos a pagar mis clientes y entonces hacerlo así. Por ejemplo, lo que les comentaba, estas cafeterías que son internacionales, que son franquicias, ¿cuál es la diferencia que tienen con todos los demás? Además de que les comentaba, pues que tienen una serie de ya procesos estratégicos o procesos
muy definidos. También tiene que ver, por ejemplo, el tipo de acercamiento que tienen con el cliente. Yo, si voy a un café, yo a esta cafetería, no me dicen, oye, la orden 525 ya está lista. A mí me gritan o me dicen, Eunice, ya está listo tu café. Y yo digo, wow, me reconocen. No me conoce la persona que me atendió, pero mi vaso tiene mi nombre. Entonces, ya me habló por Eunice, no por el número de ticket. Entonces, son esas pequeñas cosas que de repente tenemos que definir cuál va a ser mi ventaja estratégica. ¿Cómo los voy a tratar yo? ¿Cómo es que a mí me gustaría que me atendieran y de esa manera los voy a atender? Cuando hablamos de la planeación de la producción de servicios, hablamos precisamente de todo esto que les comentaba al inicio. Vamos a iniciar con todos los insumos que necesitamos para nuestro día o nuestra semana para poder operar y pues bueno, de ahí partimos. Planeación de proyectos. Oye, pues yo también tengo planeado ampliar el menú y ya nada más no solamente vender café, sino también a lo mejor desayunos, ¿no? Y empiezo por los desayunos. Planeación financiera es una cosa importante que difícilmente lo tenemos y sobre todo cuando somos empresarios que vamos iniciando. Muchas veces nos toca poner de nuestro dinero, muchas veces no traemos ni dinero del negocio porque pues simplemente no dio y tuve que entrar yo y entonces ahí es donde la planeación financiera empieza a cojear un poquito. Pero pues, no nos desesperemos, vamos a tener, mientras llevemos todos los registros, eso es muy bueno, lo vamos a ver más adelante. La organización, ¿cuál va a ser mi objetivo, mis metas? Si no tenemos un objetivo y una meta establecida, créanme que entonces todos los días vamos a hacer el trabajo porque lo tenemos que hacer, pero sin ninguna meta, sin ningún objetivo, sin ningún sentido de ubicación o de orientación. Perdón. ¿Se acuerdan en la película de Alicia en el País de las Maravillas que le dice el gato sonriente a Alicia? Alicia, perdón, le pregunta al gato que cuál camino escoge. Y le dice, ¿a dónde quieres ir? Y dijo, pues a donde sea. Dijo, entonces toma cualquier camino. Los dos te van a llevar a donde sea. Entonces, ahí es a donde vamos. Y lo peor que podemos hacer es perder esa motivación o esa estimulación para llevar nuestro negocio a un paso más del que ya tenemos actualmente y entonces nos volvemos como sin sentido, ¿no? Vamos a trabajar como robots. ¿Y para qué? Pues para que salga para la nómina o para que salga para mi pago o para que salga para la renta y ya. Pero el chiste es siempre tener ese objetivo y tener esas metas claras. Cuando hablamos de gobierno corporativo, digo, esto sí se utiliza claramente más en instituciones en donde forman varias intercompañías, pero cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos también del tema de la centralización de la toma de decisiones. Cuando, por ejemplo, y perdón que lo ponga así, digo yo, estamos en eso, ¿no? Mi esposo y yo tenemos un negocio y los dos tenemos que tomar decisiones. Entonces, aunque somos un negocio de 2 personas, bueno, más que trabajan, pero de todas maneras nosotros nos sentamos y destinamos 1 hora a la semana para ver qué vamos a hacer, qué es lo que sigue. Y es decir, nosotros estamos fungiendo como un gobierno corporativo que es el que va a determinar hacia abajo cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Los comités, por ejemplo, ya cuando hablamos de algunas actividades muy específicas, podemos asignar comités, la supervisión, equipos de trabajo, las células de trabajo, si se necesita si vamos a estar creciendo de manera horizontal, vertical o matricial. Hablamos de horizontal, por ejemplo, cuando queremos crecer o abarcar líneas nuevas de servicios o de productos. Oye, pues ya vendo café, pues ¿qué pasa si vendo pasteles? Ah, bueno, esos pasteles ya es una línea horizontal de mi negocio, ya va a ser otro giro u otro ingreso de otro negocio o de otra línea de servicio. Entonces, así es como podemos empezar a entrar en ese tema y también con el tema de virtualización. Tenemos que, ahorita ya no tenemos de otra más que subirnos al tren del tema digital, del comercio electrónico y pues ver qué tanto se puede adaptar. Cuando hablamos de la integración, hablamos de la descripción de perfiles y roles y responsabilidades. Aquí, por ejemplo, es bien interesante. Cuando hablamos de las empresas, sobre todo familiares, o de pequeñas empresas que inician porque el papá pues dejó unos terrenos o dejó unas hectáreas de limón o lo que sea, generalmente las empresas aquí en Michoacán, o al menos aquí en Morelia,
sucede que en lugar de tener organigramas, tienen árboles genealógicos. ¿Sí? Es decir, yo ya sé que el sobrino, el hijo, el ahijado es el que va a estar arriba y yo nunca voy a poder aspirar porque los dueños son los que van a decidir quién se va a quedar al frente de la organización. Y cometemos el error cuando son ese tipo de negocios de crear o inventarnos perfiles y descripciones y funciones en una organización. Oye, me habló mi compadre y me dijo, oye, compadre, ayúdame con tu ahijado, anda medio descarrilado, pues ahí ponlo a hacer algo en tu empresa. Oye, pero pues es que yo no tengo nada que ponerlo a hacer. No, no importa, aunque sea ahí, que te saque copias o lo que sea. Empiezas a inventar puestos de trabajo o funciones que no son necesarias. Entonces, una organización como debe de integrarse es precisamente por un organigrama en donde las funciones y los perfiles tienen que estar alineados a lo que está buscando la organización, no a lo que se nos ocurra en el día. Tenemos que tener definida la descripción, el perfil, las responsabilidades y todas las obligaciones que tiene cada puesto de trabajo. De lo contrario, entonces nuestro negocio va a tender a fracasar. ¿Por qué? Porque se nos va a acabar el dinero en pura nómina. Cuando hablamos del balanceo de talentos, hablamos de aprovechar las fortalezas que tienen los colaboradores. Ejemplo, hay un libro que se llama Descubriendo mis fortalezas, y habla sobre la importancia que tiene de que no te enfoques en lo malo que eres, sino que explotes o que de alguna manera puedas aprovechar las fortalezas que tienes. Ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hijo anda mal en matemáticas y es muy bueno en fútbol? Le decimos, no, ya no vas a ir a jugar fútbol porque necesitas ir a clases de matemáticas. Y entonces, ¿qué pasa? Le quitamos para lo que es bueno y lo enfocamos en algo y le estamos reforzando y reforzando que tiene que ir a clases de matemáticas porque no es bueno en matemáticas. Entonces, lo que hacemos ahí, o lo que deberíamos de hacer ahí, es aprovechar las fortalezas del niño. ¿Sabes qué? Sí vas a seguir yendo a fútbol porque eres muy bueno en eso, pero también tienes que nivelarte con matemáticas, ¿sale? Si yo voy a poner a una persona tímida, introvertida, que le cuesta trabajo mirar a los ojos, difícilmente voy a poner a esa persona en la recepción de mi empresa o en la recepción de mis servicios, de mi empresa en general. ¿Por qué? Pues porque yo sé que no es buena para eso. Sé que se va a chiviar, sé que no va ¿cómo se llama? A desenvolverse como debe de ser. Entonces, ¿qué hago? No la voy a correr porque no la puedo correr. Acuérdense, bueno, no que no la pueda, sí la puedo correr, pero acuérdense que siempre cuando una persona la despiden de su trabajo, en realidad es un fracaso de recursos humanos, no de la persona. ¿Por qué? Porque recursos humanos no identificó, o la persona que la haga de recursos humanos, no identificó las fortalezas de esta persona y la colocó en el lugar para lo que es buena. Entonces ahí es en donde decimos que lo ideal es que no corras a las personas que ya tienen trabajando contigo. ¿Por qué? Pues porque ya llevaron un proceso de capacitación, de aprendizaje y demás, y sería una tristeza que los dejaras ir. ¿Por qué? Pues porque ya llevan todo el know-how o todo el conocimiento de la organización. Cuando hablamos de la confidencialidad y la propiedad industrial, tenemos que registrar, ¿no? En el caso, por ejemplo, oye, pues yo registré una máquina o registré un sistema de riego, creé una máquina o creé un sistema de riego que la verdad está para patentarse, pues vamos a patentarlo, vamos a hacernos esa cultura de integrar todo nuestro talento humano de la organización y que sea reconocido y fortalezca nuestra organización. Reclutamiento y selección, como les comentaba, pues tenemos que identificar para qué la gente es buena y enfocarla en eso. Evaluación de proveedores. Aquí nuevamente hablamos de cero compadrazgo, hablamos de cuestiones o de criterios muy específicos o parámetros muy objetivos que nos permitan tomar una decisión en cuanto a proveedores. Las alianzas, tenemos que verlo desde el punto de vista de que nos conviene. Oye, yo me voy a crear una alianza con esta oficina o con la oficina de gobierno que está al lado de mi cafetería. Podemos crear ciertos programas o paquetes que sean atractivos, por ejemplo, en el caso de las cafeterías. Comisiones, por ejemplo, si se van a crear aspectos de comisión por ventas, aspectos legales, fiscales, colaboración internacional. Cuando hablamos de la dirección, hablamos de la alineación de todas las actividades.
Es muy fácil para los dueños de una organización o de una empresa pequeña decir qué es lo que quieren. Ah, pues quiero ganar dinero, ¿no? Todas, todas tienen dos objetivos solamente. Una, maximizar utilidades. Dos, disminuir costos. Si es una empresa lucrativa, lo que va a buscar es generar más utilidades. Todos quieren eso. Ya sea una empresa privada o privada o iniciativa privada, lo que va a buscar es más dinero, que sea rentable su negocio. Si es una empresa, por ejemplo, del gobierno o un altruista o alguien sin fines de lucro, lo que va a buscar es que les salga lo más barato posible. No va a poder tener ingresos, pero tiene que buscar la manera en la que los costos sean menores. Hasta ahorita yo no he encontrado ninguna organización, ninguna, que me diga, ¿sabes qué, Eunice? Ahí está el dinero, tú despáchate. ¿Quieres capacitación? Paga capacitación. ¿Quieres incrementar la línea de producción? Incrementa la línea de producción. Lo que quieras, ahí está. Entonces, lo que buscamos aquí, por ejemplo, es simplemente que todas las actividades que están alineadas o todas las actividades que se definen en la organización y que se desarrollan deben de estar alineadas al objetivo principal de la organización. Si no lo están, si hay una actividad que no me genera ningún valor, como por ejemplo, regresamos al ahijado que anda en pasos raros de mi compadre, y decimos, ok, ¿sabes qué? La verdad es que no me va a generar ningún valor sacar copias, porque en realidad, como ya todo lo manejamos digital, quítalo, no dudes, quita esa actividad. Si quieres, puedo hacer otra cosa, pero quita esa actividad que no te está generando valor, porque no te está generando no está alineado al objetivo de la empresa, que es incrementar las utilidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de la delegación, hablamos de toda esa parte que nos cuesta trabajo de repente de delegar las funciones, o bien delegarlas a muy temprana tiempo. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a explotar a la gente o empezamos a quemarla en el sentido, o explotar o quemarla en el sentido de que es mucho estrés a lo mejor para una persona que va ingresando o que va empezando en la organización y que ya sea responsable de un área o de toda la organización. Entonces ahí es donde debemos de buscar la manera de delegar las actividades más convenientes para la organización. Y además porque la persona que está delegando, en teoría, lo que decimos es, bueno, vas a tener más tiempo para crear. ¿Qué pasó ahorita con todo ese tema de la digitalización? Fíjense, todos tuvimos que trabajar desde casa, tuvimos que implementar sistemas digitales. Yo, por ejemplo, me tenía que solicitar, por ejemplo, aquí en la universidad, una sala para un acto recepcional. Tenía que llevar una hoja con 4 copias a 1, 2, 3, 4, 5 dependencias o 5 secretarías. ¿Qué pasó con Apple? Y ese tiempo, obviamente, si bien me iba, ¿no? Si encontraba a las personas en su lugar. Pero si no tenía que regresar, ¿cuánto tiempo me implicaba a mí llevar eso? Por lo menos media hora, ya si la contamos todos, porque era en lo que yo salía, caminaba, llegaba, buscaba y demás. Quiere decir que esa media hora yo no estaba en mi lugar de trabajo pensando más bien cómo abarcar o cómo atraer más matrícula, qué programas implementar, qué programas mejorar, qué revisión de programas tenemos que hacer, etcétera. Entonces, cuando delegamos las funciones, tenemos que considerar que se delega con el objetivo de que la persona que está delegando tenga más visión o tenga más tiempo para definir planeación estratégica. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, la delegación la hicimos a un sistema digital. Oye, ya no te tengo que llevar el oficio, ¿qué crees? Te lo mando por correo a todos los demás y entonces ya a la hora que puedan ellos me contestan. Y está padrísimo. ¿Por qué? Porque hubo cosas que se implementaron y se dejaron y que siguen funcionando. Hay otras que pues no, de repente nos cuesta un poco de trabajo. Justo hace ratito que veíamos algo de la trayectoria laboral que he tenido en el sistema en el nuevo sistema de justicia penal, pues ya se imaginarán, me decían a mí que qué hacía una ingeniera en un mundo de abogados. Y yo le decía, pues la verdad, ver desde otro punto de vista y poder optimizar los procesos que van a llevar. Entonces ellos, por ejemplo, llevan décadas, llevan siglos firmando todos los oficios, firmando todas las actas y demás. Y las firmas, la verdad es que son padrísimas, los abogados tienen unas firmas muy bonitas. Entonces, el hecho de decirles, ¿qué crees? Ya no vas a implementar una firma con lapicero, sino que con 8 combinaciones de 8 teclas, 8 dígitos alfanuméricos, con eso va a salir tu firma y con eso vas a aprobar o vas a desaprobar lo que sea.
fue un cambio o fue una forma de trabajo que no fue tan fácil. Ahí viene la administración del cambio. Cuando hablamos de la administración del cambio, es la resistencia que tenemos a las nuevas funciones. Y esta parte de delegación que les comentaba, que va alineado con este tema de, no delegación, pero sí la optimización de procesos, pues nos lleva a eso, ¿no? A un miedo a implementar mejoras o cambiar el proceso. ¿Por qué? Pues porque siempre lo hemos hecho así. Y entonces, pues ya, de ahí viene. Liderazgo situacional, por ejemplo, ahorita que está tan en auge, tenemos que considerar que las personas que están al frente de una organización tengan la suficiente sensibilidad y tengan la suficiente empatía con los trabajadores y que no pase esa línea delgada, perdón, de la empatía a un abuso de confianza, ¿no? Entonces ahí hablamos del liderazgo que tenemos que tienen que tener en esta parte de dirección, en donde sabes que sí, me preocupa qué es lo que pasa contigo, porque digo, por más que nosotros digamos, no, es que los problemas de casa se quedan, o personales se quedan de la puerta para afuera, y de la puerta para adentro son es puro trabajo. No es cierto. Eso es imposible que podamos separar nuestra vida personal de la laboral, y por lo tanto a mí me preocupa y me inquieta cómo te sientas tú y cómo vienes a trabajar. Entonces tenemos que buscar esa empatía, ese coaching, ese acompañamiento con los trabajadores para poder ayudarles dentro de nuestras posibilidades a estas situaciones. Administración por objetivos, que hablamos de lo que comentamos al inicio. Es mucho más fácil para nosotros tener unos objetivos y tener muy claro. Hay una teoría que se llama la teoría de los objetos perdidos. Es una teoría matemática. Y yo creo que a muchos nos ha pasado. De repente estamos en nuestra habitación, ya vamos a punto de cerrar el día, y de repente dices, voy a tomar agua. Bajas a tomar agua, pero ¿qué crees? En el camino ya te encontraste un zapato que no encontrabas. Mira, ya encontré el zapato, qué bueno. Me regreso al closet y lo dejo en el closet. Al momento de cerrar el closet digo, aquí está mi abrigo, no lo había visto. No, lo voy a limpiar porque mañana me lo voy a poner. Y ya me pongo a limpiar el abrigo. Y digo, ahora sí voy por el agua. Voy al agua, perdón, a la cocina, y de repente, están esos trastes. Y una vez los lavo, ya los lavé y demás. Total que hice un montón de cosas, pero nunca fui por mi vaso de agua. A eso se le llaman los objetos perdidos. Por eso cuando hablamos de la administración de objetivos, es muy importante tenerlo siempre en la mente hacia dónde vamos, ahí tenerlo presente, tenerlo por escrito, tener una imagen de hacia dónde vamos para que todas las actividades que se realicen en la organización estén alineadas a ese objetivo. Negociación, digo, de eso no estamos exentos, y no hablamos desde el punto de vista de proveedor o de dinero, sino en todos los sentidos, incluso, por ejemplo, de horarios. Solución de conflictos es inevitable mientras tengamos personas trabajando. Va a haber 1000 mundos en la cabeza de cada quien o de cada integrante de la organización, y vamos a tener que solucionar los conflictos a los que nos enfrentemos y de la manera más objetiva posible. Y recordemos siempre tener presente el objetivo de la organización. Si tú no te llevas bien y no te cae bien, bueno, pues ese ya es un tema que yo no me puedo meter, pero si tu actitud está perjudicando mi línea de producción, ahí sí, por ejemplo, ahí sí voy a entrar y te voy a decir, ¿sabes qué? O se contentan, o se pelean, o a ver qué, pero la línea de producción me la sacas intacta. Análisis situacional y toma de decisiones. Eso es inevitable, la toma de decisiones en todo momento lo vamos a ver, o lo vamos a realizar. Y el tema de control, cuando hablamos de la medición, seguimiento, reuniones de trabajo, productividad, contribución, círculos de calidad, administración de riesgo, estamos hablando de la manera en la que todo lo que veníamos haciendo, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a saber si vamos bien o si vamos mal? Si estamos cumpliendo o no el objetivo que queríamos. No hay de otra más que medir. Y como saben, como dicen por ahí, lo que no se puede medir no se puede controlar. Y si no lo podemos controlar, en cualquier momento de nuestra organización va a ser un desastre. Todos van a estar jalando la cuerda para donde más les conviene. Van a empezar a tener dificultades en cuanto a la comunicación entre las diferentes áreas. Hay que dar un seguimiento para saber si están dando resultados o no las acciones que estamos implementando. Las reuniones de seguimiento son súper importantes en el sentido de que
nos dicen de repente los directores o los dueños de las empresas, es que, oye, dime en qué te puedo ayudar. Pues no te voy a decir en qué me puedas ayudar, no te voy a decir que me saques copias o que me transcribas esto o que te pongas a empacar los aguacates. No, pero a lo mejor sí te voy a pedir, oye, ¿sabes qué? Es que el proveedor me está fallando mucho con el plástico o con el envase en el que necesito empaquetar los aguacates, entonces ahí ayúdame. Y ya esos son el tipo de seguimientos o donde entra la dirección, donde ellos deben de tomar decisiones y deben de tomar ese control de la situación. No nos van a ayudar a hacer el paquete, pero sí nos van a ayudar a quitarnos todas las piedritas que tenemos en el camino. Y bueno, ahí por ejemplo hablamos ya perdón, también. Ahí está. Entonces, algunos de los factores a considerar, insisto, estos son enunciativos, más no limitativos, puede haber muchos más. Es, por ejemplo, lo primero es la administración estratégica. Tenemos que identificar hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Incorporación del comercio electrónico, que esa es una de las estrategias que podemos implementar o que podemos considerar dentro de nuestra administración. Esta incorporación del comercio electrónico o de los sistemas de información electrónicos ya no estamos exentos, ya no nos podemos escapar. La pandemia nos llevó a pasos acelerados en ese sentido, entonces por eso tenemos que considerarlo. Redes sociales de comercialización. Bueno, pues si ya tienes, por ejemplo, todo este tema de comercio electrónico, pues dalo a conocer a la sociedad, dalo a conocer a la comunidad, dalo a conocer al sector en el que tú quieres incurrir. Después viene la comunicación e imagen pública, es decir, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres dar a conocer con tu comunicación, con tu imagen a la sociedad? Y por último, la capacitación. Una vez que tenemos todo esto, una vez que ya tenemos todas las áreas listas, entonces ahora sí podemos capacitar a la gente que viene detrás o que viene abajo de nosotros, o que viene en algún punto de nuestra organización, para que ellos nos ayuden a que esto se vaya permeando y que vaya realizándose de una manera óptima. No sé si se acuerdan, ustedes, hay un filósofo, digo, no creo que se acuerden de él porque ya hace muchos años, pero hay un filósofo, Platón. Platón nos decía lo siguiente, dentro de su libro de la República, que es uno de los libros que más contribuciones ha tenido a la administración, nos decía que las personas, que nos tenemos que enfocar en lo que las personas eran buenas. Si tú eres buen panadero, dedícate a hacer pan toda tu vida. Si tú eres buen zapatero, dedícate a hacer zapatos toda tu vida. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer excelente, eso te va a hacer bueno. Y desde ahí, por ejemplo, aunque estamos hablando de Platón no sé cuántos cientos de años antes de Cristo, todavía es algo que se implementa ahorita. Todas las organizaciones están divididas por contabilidad, mercadotecnia, producción, etcétera. Y entonces todas ellas lo que hacen es tener actividades muy específicas. Contratas a puros contadores, a puros mercadólogos, a puros ingenieros, etcétera. Entonces empiezas a especializar las áreas y eso es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque nos permite ser excelentes en nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, es que todas las organizaciones están divididas por áreas de especialidad. Cada una aporta para la toma de decisiones de acuerdo a los intereses de la organización. Fíjense, y aquí, yo como les decía, porque a mí me pasa, yo no sé, a lo mejor a ustedes también, pero mi esposo y yo somos los todólogos. Él es el de recursos humanos, a veces soy yo, a veces soy la de producción, a veces es él, a veces, etcétera. ¿Por qué? Porque nos tenemos que estar poniendo la cachucha y quitándonos la cachucha para poder llevar a cabo. ¿Qué es lo que pasa? En ese sentido, por ejemplo, de una organización, no tiene nada de malo que una sola persona haga todas las funciones, lo único que sí es que tenemos que tener muy claro qué es lo que se hace en cada una de ellas y no mezclar las actividades. Oye, pues ya una vez que estoy aquí, pues ya lo voy a hacer, o bueno, yo había pensado que no se podía, pero pues es decir, respetar los tiempos en la organización cuando hablamos de una MIPYME, cuando hablamos de un negocio que depende de una persona o de dos. Entonces ahí es donde se sale un poquito del tema, pues de la imagen corporativa. Muy bien, vamos a... Es que de repente, perdón, se me traba un poquito el mouse y no avanza. Muy bien, hablando del tema estratégico, decimos que tenemos que contar con sistemas de información para la toma de decisiones.
Cuando hablamos del balance scorecard, hay una de las metodologías, no tienen que ser esta, hay muchísimas, pero que nos dicen, si tú no puedes medir lo que está sucediendo en tu empresa y no puedes compararlo con lo que pasó en la historia, entonces posiblemente estás dejando de ir muchas áreas de oportunidad. Este sistema de medición o esta toma de decisiones tiene que venir apalancada o tiene que venir establecida o sustentada por la historia. Recuerde que, por ejemplo, oye, yo no llevo nada de estadística de mi organización. Si yo no llevo estadística, es momento de llevarla ahorita. ¿Y a qué me refiero con estadística? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó lo que vendí? ¿En cuánto lo vendí? ¿Y cuánto gané? Podemos empezar con algo tan sencillo y entonces estar comparando día con día qué es cómo se va comportando. Oye, de repente, ¿sabes qué? Es que yo vendo tortas y el jitomate subió un chorro porque viene la temporada de lluvias. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el siguiente periodo? Como en este mes es cuando más va a subir el jitomate, ¿qué crees? ¿Voy a comprarlo con anticipación o lo voy a congelar o voy a buscar algunos métodos de conservación? O voy a lo mejor cambiar en esa temporada el jitomate por algo, por, no sé, un pimiento, ¿no? Por ejemplo, yo me lo invento todo, pero tenemos que estar buscando lo histórico y cómo podemos esperar que se comporte en un futuro y tomar decisiones, como les decía, estratégicas. Decir, ok, ahora, ¿sabes qué? Sacamos las tortas, mejor vendemos ahora, a lo mejor pizzas. ¿Por qué? Pues porque las pizzas, como el jitomate va guisado, no te das cuenta si está feo o está bonito. Entonces, lo que pasa tiene buen sabor, nada más la presentación no es muy buena para una torta, pues hago pizzas. Y entonces ya muelo el jitomate y pues ni cuenta se van a dar de cómo estaba, si estaba feo o si estaba bonito. Y el chiste es buscar eso, tener comparativas y poder tener decisiones. Aquí en este balance scorecard te habla de 4 perspectivas y me gusta mucho este en particular porque lo pone de una manera muy clara. Aquí, por ejemplo, dice que es una pirámide, que si tú tienes, por ejemplo, a la gente correcta en el lugar correcto, vas a tener procesos de excelencia, que sería el segundo nivel. Si tú tienes procesos de excelencia, porque no tienes desperdicios, no hiciste que volviera a la persona a la que le ibas a resolver un problema para que se le resolviera, entonces, ahí, por ejemplo, tienes procesos de calidad, entonces vas a tener clientes satisfechos. Si tienes clientes satisfechos, vas a tener clientes leales. Es decir, que si yo quiero contratar nuevamente o quiero contratar un servicio de cafetería para mi evento, voy a regresar con el que ya fui. ¿Por qué? Porque la gente es bien amable, porque saben qué es lo que tienen que hacer y porque me crearon esa lealtad. Entonces, en esos 3 primeros niveles de la pirámide es donde se entra el balance scorecard, que habla de la persona correcta en el lugar correcto, procesos limpios, lealtad en el cliente. ¿Y qué creen que pasa si yo tengo lealtad con el cliente? Voy a tener un chorro de ventas, voy a tener un montón de clientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo regreso contigo porque aquí sí me tratan bien, porque me dicen la verdad, porque no me andan vendiendo cosas que no necesito. Y entonces, eso me crea esa lealtad con esa organización. ¿Y qué voy a hacer yo? Le voy a recomendar ese servicio a alguien más y eso va a generar más dinero. Por eso el balance scorecard te dice, mide la organización en esas 4 perspectivas para que puedas tener una mayor asertividad en tus decisiones, o en la toma de decisiones. Después hablamos de considerar el entorno económico. Claro que tenemos que considerarlo. Es decir, ya vi que mi organización está bien, ya tengo clientes leales, pero tenemos que conocer bajo qué circunstancias estamos. Y digo, ya es un chiste, yo creo, o un comentario trillado, pero seguramente en Michoacán es un poquito más difícil el tener el exentarnos de la situación económica. De repente hay situaciones que no podemos controlar, situaciones que no están dentro de nuestro alcance poder controlar, insisto, pero que sí tienen que ver, por ejemplo, con la conducta del consumidor. Esta parte de la conducta del consumidor lo estamos viendo con más énfasis ahorita. Por ejemplo, yo me acuerdo todavía cuando íbamos al banco. Querías hacer un depósito, retirar dinero, tenías que ir al banco, o hacer un depósito. Tenías que ir al banco y tenías que hacer filas. Si era quincena, no, hombre, olvídate.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los bancos empezaron a modernizarse y empezaron a desarrollar aplicaciones. Esas aplicaciones lo que hicieron fue facilitarnos el traslado. Ya no vayas al banco. ¿Qué crees? Lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces, fíjense, me ahorraron el traslado, me ahorraron el hacer fila, me ahorraron el coraje de chin, ya es bien tarde y no avanzan, sino que todo lo hago en mi celular. Y está padrísimo. Pero ¿qué pasa, jóvenes? ¿O qué pasa con toda la conducta del consumidor? Cada vez somos menos pacientes, todos los consumidores. Cada vez queremos las cosas más rápido. A pesar de que me dieron una aplicación en donde ya puedo hacer las transferencias, no tengo que ir a pagar la tarjeta, no tengo que ir a pagar el agua, lo que sea, y lo puedo hacer desde mi celular. ¿Qué pasa cuando empieza a cargarse la aplicación y empieza las rayitas a cargarse, a cargarse? Ahí está uno picándole porque estás desesperado que ya quieres que funcione. Entonces, volvemos a lo mismo. Oye, ya me ahorraron toda la ida, el trayecto, la estancia ahí en el banco, y ahorita todavía me están, ya que la aplicación se está cargando, y aún así yo me desespero y le estoy pique para ver si reacciona más rápido, como si eso fuera a ayudar. Pues estamos hablando de una conducta del consumidor cada vez menos paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos a los call centers o al 800 o al 800? Nos dejan esperando. ¿Y qué hacemos? Lo cuelgas. Si es muy urgente, te quedas, o si estás haciendo otra cosa, te quedas, pero si no, lo dejas. Y si sabes qué, no tengo tiempo para ponerme en esto. Entonces, todo el entorno económico tiene que girar también en torno a la conducta del consumidor. Tenemos que identificar qué es cuáles son las preferencias y los gustos del consumidor actualmente para pues no estar exentos de eso. Dentro de la planeación estratégica también tenemos que considerar el tema de mercadotecnia. Estamos hablando de una visión integral del papel que juega la mercadotecnia para desarrollar estas estrategias, donde el reto principal pues, es obviamente conciliar las utilidades de la empresa con la satisfacción de los clientes y la responsabilidad social. Casi nada, ¿verdad? Queremos todo bonito, lo queremos, no voy a usar las 3D porque esa es la verdad, es que se me hacen muy malas, pero queremos todo bueno, que no contamine, en el tiempo rápido o rápido en cuanto a la entrega y satisfacer los deseos del consumidor. Entonces, para este tema de mercadotecnia tenemos que definir estrategias que nos ayuden a no dejar nada de lo que estamos hablando ahorita en estos 3 aspectos: utilidad, satisfacción del cliente y responsabilidad, que no nos lo deje afuera para poderlo plasmar dentro de nuestro producto, dentro de nuestra campaña. Hablamos también del uso de tecnologías de la información. Este uso de tecnologías pues es básico o es ya cada vez más importante, y más con este tema de inteligencia artificial que está tan de moda y que a muchos nos preocupa, digo, en el sentido de académico, ¿no? Que de repente puedes pedir un ensayo y dices, ¿cómo sé que no lo hicieron por inteligencia artificial, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de avance tecnológico, mercadológico, comercial, la verdad es que es una maravilla lo que está sucediendo. Las tecnologías de información lo que hacen es facilitarnos para identificar todos esos usos y costumbres que tienen las personas. Si yo voy a Walmart o voy a cualquier otra tienda de supermercado, casi siempre me preguntan, oye, ¿me puedes dar tu código postal? Ah, sí, ya se lo doy. Otros diremos, no, porque no quieren que me vayan a hacer, me quieren secuestrar o no se los doy. Pero ¿para qué lo quiere Walmart? Para saber de dónde lo están visitando, cuál es el alcance de esa tienda o qué tanto está abarcando esa sucursal. Pero también lo quiere para tener en su base de datos que, por ejemplo, todos los que estamos del código postal 58060, me lo inventé por completo, nos gusta, os llevamos pan de caja integral con crema, con mermelada de chabacano y leche entera. Ajá. Quiere decir que empieza a ver el comportamiento de los gustos y preferencias de los consumidores. Por lo tanto, esa tienda o esa sucursal de Walmart ya sabe que en su sucursal no puede faltar la leche entera, no puede faltar el pan de caja integral, ni la mermelada de chabacano. Entonces, ese tema de usos de la tecnología de la información y la base de datos que nos está generando, la verdad es que es una maravilla. ¿Por qué? Porque nos ayuda precisamente a identificar, adelantarnos o considerar cuestiones que en algún momento nosotros no habíamos tenido tan presentes. Y eso nos lleva, por ejemplo, al tema de la incorporación del comercio electrónico.
Cuando hablamos del comercio electrónico, estamos, nuevamente volvemos al tema de la pandemia, en donde tuvimos que tener una incursión en el mercado electrónico, en el comercio electrónico de manera emergente. Era eso, o de plano ya tu empresa, tu organización, o lo que vendías, ya no iba a funcionar. Entonces, todas las organizaciones tuvieron que migrar, así fuera chica, mediana, la que fuera. Por ejemplo, tuvimos el caso de una familia que vende dulces para piñatas, para dulces para fiestas, churros, chicharrones, etc. Obviamente, por el tema de la pandemia se cancelaron todos los eventos sociales, pero pues de repente estabas en tu casa y entonces, pues ¿por qué no? Estás viendo la tele, pues ¿por qué no uno con los churritos con salsa? Estos señores, o esta familia, empezó a incursionar o empezó a crear publicaciones y a vender las bolsas de churros a domicilio. Y tuvieron un éxito porque pudieron mantener a flote su empresa durante toda la pandemia. Vendían ya sea el paquete o vendían bolsitas, pero se movían. ¿Y cómo fue su aliado? ¿Quién fue su aliado? El comercio electrónico. Se publicaban por Facebook, por Instagram, hacen comunidad por WhatsApp. El chiste es que se estaban buscando para poder migrar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo desde las más pequeñas empresas pueden incursionar en el comercio electrónico sin problema alguno. Nada más el chiste es buscar la visión o buscar qué es lo que, o bien ser creativos. Debemos aplicar este proceso creativo para la construcción de marcas y campañas digitales para el desarrollo de una empresa digital. Es decir, la capacitación a los clientes, la generación de tráfico digital, todas las visitas que yo voy a tener, con todas las visitas que estoy generando, que están haciendo en mi página o en mis redes sociales, se está generando una base de datos. Esa base de datos lo que está haciendo es que me está segmentando muy bien a mi mercado. Y entonces, una vez que yo lo tengo segmentado, voy a empezar a tener campañas creativas para poder llegar a los clientes. Entonces, no le tengamos miedo a la parte digital, porque es algo que ya está, no puede exentarse. Pero, por ejemplo, también tenemos la experiencia del usuario. La experiencia del usuario, hablamos que esa aplicación, por ejemplo, del banco que tengo, está muy padre la aplicación. Tengo dos aplicaciones de dos bancos. Una no voy a quemar a nadie, pero, por ejemplo, tengo una que tiene lo básico y me deja avanzar muy rápido. La otra tiene una serie de comerciales que somos el banco patrocinador de no sé qué, que somos, y sale un baloncito de fútbol rebotando por toda la pantalla, y eso lo único que hace es alentar mi interacción con el sistema, con la aplicación. Entonces tenemos que identificar a través de un diseño correcto de interfaces la experiencia que tiene el usuario con nuestra aplicación digital. Tenemos que buscar la manera en la que él se vea beneficiado, en la que a él le dé gusto entrar a mi aplicación y pueda, ¿cómo se llama? Interactuar o comprarme o consultar, lo que sea. Pero tenemos que buscar que esa experiencia del usuario final sea la mejor a través de esas aplicaciones. Cuando hablamos de la inteligencia de datos, hablamos de la manera, como les comentaba, de Walmart. Ellos lo que hicieron es tomar todos los datos que está generando esa compra o ese ticket, y entonces incluso hasta horarios. Oye, ¿en qué horario están viniendo de este código postal? Ah, bueno, hay que tener más gente, hay que tener menos gente, hay que desarrollar estrategias. Si ya tengo a la persona ahí como dicen que hacen muchas, ¿no? Supermercados, que te ponen el pan de caja y que la mermelada no te la van a poner cerca, porque lo que quieren es que te pases por toda la tienda y te lleves cosas que no necesitabas. Entonces a lo mejor van a poner en el pasillo A, por el pasillo 1 el pan de caja, y en el pasillo 25 la mermelada de Chabacán. ¿Para qué? Para que pases por todos esos pasillos y a ver qué más se te pega. Pero toda esa ciencia, ese comportamiento de las personas no lo podríamos determinar, o bueno, sí lo podríamos determinar con visualización o a simple vista. Y ahí estaría años y años de analizar el comportamiento, pero si ya lo tenemos, por ejemplo, en un ticket y es el que nos está generando esa inteligencia de datos, la verdad es que esto es oro molido para todas las empresas. Hay, por ejemplo, algunas empresas que, por ejemplo, de hospedaje y todo eso, que te dicen, ok, ya es la segunda vez que me compras, me dice, o que reservas hotel conmigo. Y me dicen, oye, ¿quieres la tercera almohada, como siempre te gusta? Y quieres un cobertor adicional, ¿verdad? O sea, ya saben mis gustos y preferencias y ya se adelantan a lo que yo quiero o a lo que yo les voy a pedir. Y eso es padrísimo porque te reconocen.
pero digo, de manera visual en una cafetería, claro que te van a reconocer, pero cuando hablamos de temas más electrónicos, más de comercio electrónico, tenemos que buscar la manera de aliarnos con ese sistema para poder aprovecharlo. Entonces, el desarrollar las estrategias del negocio con base en la ciencia de datos, la verdad es que es una maravilla y es casi bueno, incrementa mucho las probabilidades de éxito de cualquier organización. Recuerden que lo que buscamos siempre es tener una metodología, y el hecho de tener una metodología y una serie de pasos, que es lo que aprendemos en la escuela, para que nos ayuden, a disminuir la probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque no sabemos si se va a comportar, si va a haber un cambio en el comportamiento del consumidor, si va a haber otra pandemia, si va a haber alguna situación que no esté dentro de nuestro alcance y que no dependa 100% de nosotros. Entonces, ahí en ese tema. Monedas digitales, yo creo que ya todos los hemos escuchado. Hay que identificar si nos conviene con nuestro negocio y hacer inversiones digitales. Estas criptomonedas o estas cadenas de blockchain para poder hacer transferencias de una forma segura, pues no estamos exentos. Y es algo que en lo que cada vez más van a empezar a incurrir los comercios. Por ejemplo, hay un caso de éxito en una cafetería en España, que de hecho por ahí nos comparten cómo va, pero ya ellos están vendiendo cafés a través de criptomonedas. Entonces, la verdad es que es una forma en la que las personas pueden invertir y se les puede quitar ese miedo que tenemos a de repente invertir en este tipo de monedas. Y a partir del 2008, cuando fue la crisis de Estados Unidos y que se pusieron muchos candados en este sentido de inversiones digitales, y la verdad es que hoy por día ya están mucho más robustas y mucho más a prueba de balas estas inversiones. Pero también hablamos de la normatividad. Cuando hablamos de la normatividad, muchas veces decimos, es una empresa en Google, en Facebook, o voy a vender por Instagram, no me tengo que dar de alta, no tengo que reportar. No, ¿qué crees? Sí, no vas a tener que reportar, y tienes que conocer la normatividad y la legislación que tienes o a la que te tienes que apegar en tu organización, aunque sea una empresa digital. ¿Por qué? Porque vas a recibir dinero en el banco. Entonces, al momento que recibes dinero en el banco, pues se crea una transacción que Hacienda te va a requerir. Entonces, hay todo este tema de la normatividad no está exento, y debemos de apegarnos a la ética y al apego de las leyes. Mercadotecnia digital. No estamos exentos en ese sentido de construir campañas de comunicación digital que nos permitan dar a conocer nuestro servicio, nuestro producto, y tenemos que considerarlo sí o sí. Ahorita han crecido muchas organizaciones que implementan mercadotecnia digital. De repente es cansado, de repente tienes que estar buscando mucha información para compartir constantemente de una manera ¿cómo se llama? Constante, o sea, no de que publico hoy un día y a la siguiente semana hago otra publicación y a las 3 semanas otra. Tenemos que ser consistentes en nuestra mercadotecnia digital para poder tener alcance. Y el apoyo en las redes sociales. Tenemos que apegarnos, tenemos que definir planes estratégicos para la creación de comunidades en todo ese tema de redes sociales. Ahorita lo que más se está pegando es precisamente ese tema de, oye, yo creo una comunidad de mi negocio, y entonces ya lo hago parte de mi negocio. Todos los humanos, todos tenemos una necesidad de sentirnos pertenecientes a algo. Ustedes han visto seguramente, ahí en Uruapan también se ve mucho el tema de los ciclistas. De repente se juntan 2, 3 ciclistas, salen 2, 3 veces, y ya la cuarta o tercera salida ya todos traen uniforme. Es que ya hicimos un equipo y ya vamos a poner nuestro jersey que es color rosa fucsia, ¿no? Por ejemplo, digo, me lo invento. ¿Qué pasa? Que todos buscamos pertenecer a algo, todos queremos ser reconocidos. Y el hecho de que yo traiga un jersey del equipo, ya cuando vaya yo sola me van a reconocer que pertenezco a ese grupo. En redes sociales pasa exactamente lo mismo. Tenemos que crear redes o comunidades que nos ayuden o que nos identifiquen como alguien especial para el negocio. De esa manera, a lo mejor yo voy a tener algunos beneficios, algunas ventajas de pertenecer a esta comunidad, y entonces eso va a hacer que mi negocio pueda crecer. Después hablamos precisamente de ya una vez que tenemos la parte estratégica, ¿qué es lo que vamos a hacer?
ya incorporamos la parte digital dentro de nuestro negocio. Ahora tenemos que ir más allá. ¿Qué estamos buscando? Que a través de ciertas herramientas, pues nos den la oportunidad de poder comercializar nuestro producto de manera internacional. Para esto, tenemos que conocer cómo está el entorno global comercial, cuáles son los factores y los actores que interfieren en este sistema o en esta negociación, con quién puedo aliarme, a qué país puedo entrar, quién está poniendo tratados o quién está firmando tratados que nos ayuden a agilizar nuestra comercialización. Y pues bueno, tanto la parte comercial, económica y política tenemos que conocerla. ¿Por qué? Pues porque tenemos que conocer o tenemos que estar conscientes de los problemas que tiene el social. ¿Y por qué? Porque todo lo social y lo político está relacionado 100% con lo económico. No podemos deslindar la parte económica de la parte social, ni la social de la política, ni la económica de la política. Siempre van a estar ligadas y tenemos que conocer todos esos aspectos. Después tenemos también la calidad de competitividad. Ok, quieres incursionar en ese mercado, padrísimo, pero ¿qué crees? Tienes que tener ciertos sistemas de calidad, tienes que cumplir con ciertos parámetros y tienes que conocer la cultura y la administración, o tienes que dar a conocer la cultura y la administración de tu organización en las empresas o en el país donde quieres incursionar, para que sepan que tus productos o tus servicios son de calidad, que cumples con certificaciones, con normas, etc. Tenemos otro aspecto que es las alianzas internacionales. Tenemos que identificar cuáles son los diferentes factores del mercado que permitan tomar estas decisiones estratégicas y obviamente generar resultados óptimos. Tenemos que identificar con qué país estamos aliados, quién nos puede apoyar en ciertas circunstancias y pues bueno, para ese sentido. Negociaciones, tenemos que conocer este tema de las particularidades que se tienen en cada país para saber cómo negociar, cómo cerrar un negocio, qué aspectos considerar, porque no son las mismas costumbres que tenemos en México que las que tienen en otros países para cerrar negocios o para incursionar en mercados o simplemente gestionar una cita, ¿no? Sí, una cita de trabajo. Cuando hablamos de logística internacional, también hablamos del aspecto de planificar actividades que nos permitan optimizar los costos de logística. Como sabemos, cada uno de estos medios de transporte tiene un costo diferente. El más barato, pues creo que sigue siendo el marítimo, pero obviamente es el más lento. Entonces, tenemos que identificar cuáles son nuestras estrategias de logística para saber cómo podemos hacer llegar el producto, cómo podemos traer nuestro producto a nuestra empresa y de esa manera, pues bueno, analizar todos estos aspectos. La operación internacional de negocios, tenemos que conocer todos los riesgos que se tienen en la organización, como cuáles son las necesidades del cliente, tenemos que cumplir de alguna manera y sin riesgos, obviamente, pues todo lo que acordamos con ellos. Y esto pues se ve solamente ahí. Después ya que tienes todo armado, que dices, ok, ya tengo la parte estratégica, ya tengo la parte digital, ya empecé a comercializar externamente o internacionalmente, ahora, ¿cómo le hago para proyectar o dar a conocer a mi imagen o lo que yo quiero proyectar de mi empresa? Dice que las organizaciones tienen una misión y es labor de todos los integrantes proyectar esto en lo que creen. Es por eso que la imagen de la misma comunica su razón de ser y que debe ser congruente. La comunicación debe ser tanto interna como externa y los dos aspectos son igual de importantes. ¿Sale? Entonces, obviamente, cuando hablamos de una proyección, de una comunicación que yo quiero dar a los exteriores o a la sociedad, tengo que empezar por una transformación efectiva de mi personal. Tengo que buscar la manera en la que podamos tener una mejor técnica de comunicación o podamos tener mejores herramientas para esta comunicación, identificar la palabra y su valor sugerente, es decir, no solamente tenemos que regresar a lo mejor un poco al tema de que leer las palabras. Ahorita es mucho más cómodo y mucho más fácil para todos manejar por correo electrónico todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos evidencia, ¿no? Pero esa evidencia, con el paso del tiempo, lo que está creando es una falta de credibilidad en tu palabra. Entonces, tenemos que buscar la manera o estrategias que nos permitan transmitir la información de manera efectiva, que sea en un momento efectivo, que sea o en un momento específico.
que el esquema de necesidades y motivaciones, perdón, sea importante. Hay, por ejemplo, yo sé que muchas organizaciones tienen sus propios uniformes, y tienen su uniforme, pues se ponen una bata, o se ponen un cierto tipo de casco, un cierto tipo de camisa, etc. Eso, por ejemplo, es como lo de los ciclistas, ya te hace perteneciente a un grupo, te identifica. Si yo me encuentro a un señor con una bata blanca, con el logotipo, por ejemplo, de uno de los patrocinadores de esta semana laboral, de Canacintra, la persona que yo encuentre es la que va a hablar por todos. Si me da el paso de manera, digo, aquí en Morelia se usa mucho el 1-1, en una esquina donde no hay preferencia, se deja pasar uno de un lado y otro del otro lado. Si esta persona trae la bata de esta empresa y me deja pasar, yo voy a decir, wow, son bien educados de esa empresa. Pero ¿qué tal si se me echa encima y me avienta el coche? Yo voy a decir, ah, ¿sabes qué? Qué mala onda, qué mal educados son los de esa empresa de aguacate, ¿eh? La verdad es que no es bueno. Entonces, toda la técnica de comunicación, no sé si a ustedes les pasó que en la primaria, en los colegios sobre todo, y decían los maestros a los alumnos, ah, bueno, si te vas a ir a dar la vuelta al centro comercial está muy bien, pero quítate el uniforme y ponte ropa de civil. ¿Por qué? Porque lo que tú vayas a hacer en el centro comercial es lo que va a proyectar la escuela, es lo que vas a decir de la escuela. Entonces, esta técnica de comunicación es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de la imagen y de la comunicación que queremos dar de nuestra organización, tenemos que considerar qué mensaje efectivo estamos dando. Tenemos que aplicar, como ya somos en una empresa más grande, e insisto, no estoy hablando de grandes corporativos, ni de edificios de 20 pisos de cristales. Estamos hablando de todo, o sea, desde el pequeño negocio, que son 3 personas o 2 personas, y tenemos que aplicar una etiqueta empresarial, es decir, aplicar las reglas de oro, presidencia del entorno empresarial, cómo deben de ser las reuniones de negocios, cuando eres anfitrión, cuál es tu rol, cómo son los viajes de negocios, el de etiqueta, que es toda esta parte de las redes sociales, cómo te debes de comportar ante ciertas publicaciones que se hacen. El uso del teléfono móvil y la cortesía telefónica, y los aspectos a considerar cuando eres invitado. Y todos esos aspectos nos llevan a la imagen profesional, en donde debemos de considerar los elementos de esta imagen, la postura, el lenguaje corporal, el manejo del tono de voz, el uso de fragancias, el arreglo personal, todo lo que tú quieres proyectar como organización. Eso es sumamente importante. Como por ejemplo los aspectos de logística de eventos, y podríamos decir, ¿qué tan difícil puede ser organizar un evento? No es difícil. Pero va a marcar una diferencia enorme que tú lleves a un traductor del lenguaje de señas mexicano a que no lo lleves, porque está siendo inclusivo. Entonces, todos esos tipos de cuestiones que te ayudan a llevar un orden dentro de tu logística, pues te ayudan a tener que la comunicación o la imagen que estás proyectando de tu organización sea aún mejor ante la sociedad. La ingeniería de la imagen corporativa, también hablamos del vínculo de la empresa con el entorno, y qué opinan de nosotros a nivel externo, cómo nos ve la sociedad a nosotros como empresa, y eso es lo que tenemos que tratar, tanto como empresa como persona. Y la percepción pública, que es la construcción de la opinión pública, y que debemos de buscar una opinión positiva. Es decir, la parte de la construcción de este tipo de comunicación es primordial. Ustedes han visto que de repente están las personas, las figuras públicas hablando, y siempre tienen a un lado a una persona que los está guiando, que les dice, si lo contestes, no lo contestes. ¿Por qué? Porque tú lo que digas en público, eso es lo que vas a proyectar. Planes de comunicación e imagen, tenemos que diseñar nuevamente planes estratégicos de lo que quieres dar a conocer, o para que tenga la sociedad una imagen positiva de tu organización. Y todo esto, por ejemplo, una vez que ya tenemos todo esto armado, tenemos que buscar la manera de permear todo este tema, o toda esta capacitación, o todos estos conocimientos a nuestro personal. Dice que una vez que todo esto se institucionaliza, debemos permear esta información a todos los integrantes por medio de herramientas pedagógicas para que puedan ser adoptadas de manera correcta.
¿A qué nos referimos? A que nosotros como empresarios o nosotros como al frente de una organización, finalmente también somos maestros. Llevamos un proceso de aprendizaje. Tenemos que darle a conocer a la gente qué actividad tiene que hacer, cómo la tiene que hacer, cuándo la tiene que hacer. Y para esto, la verdad es que hay una metodología pedagógica que nos ayuda a esto, a analizar y reducir las estructuras y los procesos de cognición del aprendizaje y sobre todo potenciar las competencias. Es decir, ver de qué manera podemos aprovechar las fortalezas de nuestro personal. Y sobre todo porque lo que buscamos todas las personas, en su mayoría, es el desarrollo humano. Y no estoy hablando del desarrollo o del crecimiento profesional, o que si me van a ascender o algo, no. Simplemente estoy hablando de una satisfacción en la que las personas se sientan mejores consigo mismas porque están haciendo las cosas mejor de lo que lo hacían antes, porque están aumentando sus conocimientos o sus herramientas para poder implementar una mejora, porque se están preocupando por mí, no tanto por la producción, sino que yo esté bien para que mi trabajo salga bien. Todas esas metodologías o todo ese tipo de desarrollo ya los podemos apoyar con tecnologías de capacitación. Todas las personas que toman capacitación, que toman ciertos cursos de actualización y demás, las podemos meter en una base de datos. Esa base de datos lo que yo voy a hacer es después consultarla para saber quién cumple un perfil, por ejemplo, con X o Y características, y me va a traer de esa base de datos todos mis candidatos fuertes. Entonces, la tecnología dentro de la capacitación también es importante, o que adaptemos la capacitación o adaptemos la capacitación a un tema tecnológico que nos permita apoyarnos y dar mejores resultados. Liderazgo y solución de conflictos, como lo comentábamos anteriormente, tenemos que tener asuntos, tenemos que validar, perdón, o revisar los asuntos relacionados con las personas, las habilidades de negociación, porque generalmente lo que nos va a tocar es, pues eso, ¿no? Negociar cuando hay algún conflicto entre partes y pues bueno, para poderlo llevar a cabo. Y en la Universidad Vasco de Quiroga, las maestrías en procesos en negocios, perdón, tenemos 5 básicamente. Una que es la administración, que es donde hablamos, la maestría en administración, que es donde hablamos de la administración estratégica. Esta maestría está muy enfocada hacia la parte holística de la organización, donde hay una organización tradicional, es decir, donde hay un departamento de recursos humanos, uno de contabilidad, otro, etcétera. Y ese es el tema de esta maestría. La maestría en desarrollo y transformación de los negocios en la era digital nos ayuda precisamente a desarrollar y transformar nuestro negocio físico en un negocio digital. Nos dan herramientas, nos dan tips, nos dan formas de publicar, no nos enseñan a publicar o a hacer publicaciones, pero sí nos enseñan a tomar decisiones basándonos en la ciencia de datos para que nuestra publicación o nuestro negocio sea mucho más asertivo. La maestría en inteligencia comercial internacional habla sobre las redes de comunicación, de comercialización, perdón. Buscamos la manera en la que tú puedas incursionar en el mercado internacional, en el que tú puedas tener las herramientas para que incursiones en este mercado de exportación o de importación. La maestría en imagen pública y comunicación estratégica se enfoca precisamente a eso. ¿Qué quieres proyectar? Y esta maestría es muy amplia y es muy bonita, no solamente por el tema que ven de etiqueta, de logística, de eventos, de todo, sino porque, por ejemplo, aquí tenemos variedad de perfiles. Tenemos abogados que lo que buscan es meterse o enfocarse en la mercadotecnia política. Tenemos chefs, por ejemplo, que lo que buscan es transmitir o comunicar a través de un platillo lo que los dueños o el restaurante quiere comunicar o quiere transmitir a la gente. La verdad es que es una maestría muy interesante. Y la maestría en calidad de la educación, que está enfocada más en esas técnicas pedagógicas, sobre todo para los profesionistas que no estudiamos pedagogía, pero que por alguna razón del destino estamos dando clase. Entonces, esta nos ayuda a tener una estructura pues mucho más amplia y mucho más consolidada para dar a conocer a nuestros grupos lo que queremos transmitir. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Los escucho.
Listo. No sé, déjenme revisar Ay, muchas gracias. Sí, Dulce María, sí me siento un poquillo mal, pero ya de repente se me olvidaba. ¿Alguna duda o algo que quieran platicar? Por ejemplo, les comento, en otra ocasión un grupo me decía que, que si le convenía outsourcear o contratar a personal externo para su campaña de mercadotecnia y de contabilidad. Yo le decía definitivamente sí. ¿Por qué? Pues porque la parte de mercadotecnia, le digo, si no eres bueno vendiendo, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, tu negocio va a quebrar y todo, pero pues ya, ahí quedó. Y ya, te vas muy triste y demás, y pues sí, todo nos va a agüitar, pero pues ya, no pasa nada. Pero si por tema contable o fiscal te metes en un problema, digo, vendas o no vendas, tienes que darle cuentas a Hacienda. Entonces, yo lo que les recomendaba era, o lo que les decía, es que, como dijo Platón, zapatero a tus zapatos. Si tú eres bueno en negociar con proveedores, dedícate a eso y enfócate en eso. Si eres bueno en el tema de mercadotecnia, enfócate en eso y no descuides, no te metas en la parte de producción. Tú eres bueno en mercadotecnia. Si tú eres bueno en la parte contable, híjole, pues tú llevas los libros de la organización, porque de esa manera vas a poner a las mejores personas en el mejor lugar y de esa manera pues vas a tener una mayor probabilidad de que tu empresa permanezca, no solamente permanezca, sino que crezca y pues sea rentable. Gracias, Alberto. Natalie, muchas gracias. Sí, la Maestra, verdad, tenemos Natalie. una pregunta. Sí. Alguien pregunta de cuál es el autor del libro que mencionó. El libro mencioné dos. Uno es el de Platón, bueno, es el libro de la República de Platón, y el otro es es una metodología que pueden buscar en YouTube, de hecho están los videos en YouTube, búsquenlo como Balance Scorecard, o déjenme escribírselos en el chat. Y los autores de ellos es Norton y lo pueden googlear y les va a salir seguro, o bueno, es más, déjenme aprovechar y se los comparto. Déjenme meterme a la web y se los comparto. Porque la verdad es que sí está muy bien esa metodología. Balance. Déjenme buscar uno. Creo que les puede... esperen. Miren, les comparto el link. La verdad es que es muy didáctico, es muy amigable la metodología y sí les va a tomar, creo que puede aportar mucho en las organizaciones. Como les comentaba, la mayoría buscan la manera de medir, ¿no? Y lo que les decía, si no se puede medir, no se puede controlar. Pero, si no tomamos, si nos volvemos solamente medidores, lo que va a pasar es que nos vamos a llenar de mucha información que no nos va a generar absolutamente nada, que no nos va a dar las herramientas
para tomar decisiones y simplemente nos va a abrumar de información. Entonces, que esos indicadores que ustedes definan siempre estén alineados a la meta, recuerden, siempre alineados a la meta, al objetivo de la organización, para que tengan sentido. A mí de nada me sirve saber de qué color usan el cinturón los caballeros en la oficina, porque eso no se alinea para nada en el incremento de utilidades. Entonces, tenemos que ser muy asertivos en esos medidores, les llaman KPIs, y para poder tener un resultado, pues óptimo. Los posgrados en LUAC son en línea. Algunos sí, Dulce, otros no. Los que yo te estoy presentando aquí todos son presenciales, son aquí en el campus de Santa María. Y hay otros en línea, que es por ejemplo, el de gestión de empresas, y calidad en educación también está en línea. Pero sí, los que te presento aquí, los 5 que les comentaba, son presenciales. Pero está padre porque aquí se vienen a dar una vuelta.